Muy buenas noches, muy bienvenidos sean nuevamente a nuestro estudio Historia de la Iglesia. Y bueno, hoy estamos muy contentos de poder transmitir como cada viernes un capítulo más de este hermoso estudio. Y estamos muy contentos porque el Señor nos permite seguir transmitiendo, nos permite seguir haciendo estas enseñanzas para su gloria y para beneficio y bendición de la iglesia. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 9, que bueno, es un capítulo muy interesante, un capítulo muy determinante para ciertas áreas de la iglesia, para ciertos sentidos que le da la historia del cristianismo, y que bueno, hoy estaremos analizando a vuelo de pájaro, como cada semana, a la vida de un hombre que bueno, le dio, si Constantino que vimos la semana pasada, le dio un golpe muy fuerte al cristianismo. Si Constantino politicó y monopolizó e hizo el cristianismo un imperio, bueno, Juliano hizo algo sumamente inesperado también, supo jugar sus cartas, supo establecer su imperio y supo cómo hacer política. Y esto es lo que, bueno, estaremos analizando hoy. Muy pocas veces en la historia de la iglesia le dedicaré quizás un capítulo a un hombre, y en este caso lo voy a hacer a Juliano. Pero bueno, creo que es importante dedicarle minutos a este hombre para dar un contexto de lo que sucedió en la iglesia, en el cristianismo de esa época. Bueno, como ustedes ya vieron, el capítulo hoy es Juliano el apóstata y el cristianismo. ¿Qué es lo que sucede con Juliano el apóstata? ¿Por qué se le conoce como el apóstata? ¿Y qué sucede con el cristianismo de ese tiempo? Bueno, como introducción podría decirles que con la muerte de Constantino, Constancio, su hijo, heredó el imperio, haciendo favores a los cristianos, pero sin ser cristiano. También después de la muerte de Constantino, hereda el imperio y Constancio, uno de sus hijos. Constancio en honor al padre Constantino, Constancio I, bueno, es por el cual le pone este nombre, y que también decide hacerle favores a cristianos, pero él nunca muestra una conversión ni muestra de piedad. Bueno, esto lo hace por asuntos meramente de política, y creo que algo le tuvo que haber aprendido a su padre Constantino, ¿no? Definitivamente, bueno, gozaba del favor, gozaba de la simpatía del cristianismo de igual manera que su padre, pero bueno, él realmente no mostraba ningún tipo de piedad. Bueno, si su padre era obispo, si su padre ejercía ciertas acciones o ciertas decisiones dentro del cristianismo, bueno, este hombre no lo ejercía ya, pero sí favorecía el cristianismo con su política. Bueno, pero por aquel tiempo también se levantó su primo hermano Juliano, del cual, bueno, estaremos hablando a continuación. Eh, Flavio Claudio Juliano, bueno, mejor conocido como Juliano o como los cristianos como Juliano el Apóstata. A continuación les diré por qué se le tenía este nombre por causa de los cristianos. Bueno, él nace en el año 330, probablemente en el 331, no está clara su fecha, pero es entre el año 330 331 después de Cristo al año 363. Su vida realmente fue muy poca, fue muy corta, pero bueno, fueron 30 años de vida que bueno, fue un hombre que cambió y que quedó registrada para la memoria de la historia. Es más, sus escritos y sus discursos están editados en la mejor editorial y en la mejor categoría. Imagínense, siendo un joven, era una mente brillante. La juventud de Juliano, quiero hablar sobre la juventud de Juliano para poder dar el contexto de lo que sucede después con su vida. Juliano desde su juventud había mostrado un gran interés en la literatura y los estudios filosóficos. Desde muy joven se interesó mucho por la lectura de la literatura y bueno, estudios filosóficos, leyó con avidez los autores griegos y principalmente también la mitología griega. Leyó con interés la vida de los mártires. Imagínense, no solamente leyó con avidez la vida de los griegos o la filosofía, sino la mitología, y bueno, tuvo un gran interés por la vida de los mártires que habían sufrido persecución por los mismos emperadores romanos. Bueno, él era un fiel lector y bueno, amaba leer la vida de los mártires. Es más, él fue cristiano de muy joven. Juliano fue muy joven, perdón, fue cristiano, pero no solamente fue cristiano, sino desempeñó un papel sumamente importante dentro de la iglesia, que fue lector dentro de la iglesia. Yo ya expliqué en capítulos anteriores que era un lector dentro de la iglesia, no era cualquier cosa, no era cualquier papel, no era cualquier lugar que se le cedía a una persona. Bueno,
se le dio este lugar a Juliano de joven porque era un cristiano que bueno, era un joven que conocía muy bien las escrituras. De hecho, eso lo podemos encontrar en su tratado contra los Galileos, publicada por la editorial Gredos. Ustedes pueden ver ahí de una manera tremendamente su conocimiento de las escrituras. Voy a leer textualmente lo que escribe Juliano acerca de su vida como cristiano o su conocimiento de las escrituras con la mejor traducción que hay. Y que bueno, Juliano da las siguientes palabras. Moisés dio una causa completamente fabulosa de la falta de semejanza de las lenguas. En efecto, dijo que los hijos de los hombres se reunieron y quisieron construir una ciudad y dentro de ella una gran torre, y que Dios dijo que debía descender y confundir sus lenguas. Y para que nadie empiece que digo esto por calumniar, leamos lo que sigue, que está sacado del libro de Moisés. Y dijeron, Ea, construyamos una ciudad y una torre cuyo techo llegará hasta el cielo y démosles un nombre antes de dispersarnos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que había construido los hijos de los hombres, y dijo el Señor, mira, un solo es el pueblo y un solo es el lenguaje de todos. Y han empezado a hacer eso, y ahora nada los aparta de lo que intentan hacer. Ea, descendamos allí y confundamos su lengua para que cada uno no entienda el lenguaje de su vecino. Y el Señor nuestro Dios los dispersó sobre la faz de la tierra entera y dejaron de construir la ciudad y la torre. Y estimáis que nosotros debemos creer en esto, mientras que vosotros no creéis en las palabras de Homero sobre los aloadas, que pensaron colocar 3 montañas una encima de otra, para que el cielo pudiese escalarse, pues yo afirmo que este relato es tan fantástico como el de Moisés. Vosotros, sin embargo, admitiendo ¿por qué por los dioses recitáis el mito de Homero? Pero creo que antes unos hombres ignorantes deben callar el hecho de una sola habla y lenguaje. No podían construir una torre que llegase hasta el cielo, aunque convirtieran la tierra entera en ladrillos. Y sigue diciendo, y si ustedes leen el texto contra los Galileos de Juliano, se van a dar cuenta que cita la Biblia de una manera tremendamente descomunal. Era un hombre que conocía muchísimo la escritura, y bueno, porque desde joven se había interesado mucho en la lectura de ella, y que bueno, se le había dado como tal el lugar de lector, pues no era poca cosa, y que él ya conociera las escrituras. Pero bueno, esto sucede en su juventud, y bueno, en su juventud fue influenciado por la filosofía. En la juventud, bueno, mientras era lector, mientras él estaba en la iglesia, que tenía un conocimiento, avidez de la escritura, bueno, fue influenciado en esa época por la filosofía. Un tal Máximo lo inició o lo indujo en todas las explicaciones místicas del panteísmo practicado por los griegos, panteísmo, adorar y creer en cantidad de dioses. Esto es el panteísmo. Esto hizo que Juliano volteara hacia la mitología con mucha admiración nuevamente. Él desde muy joven había leído la mitología. Bueno, esto del panteísmo hizo que él volteara con una avidez tremenda a ver la mitología de una manera más profunda y más devota. Continuó siendo cristiano a pesar de sus inclinaciones mitológicas. Él estaba dentro de la iglesia, pero él ya estaba inclinando muy fuertemente a la mitología, a la filosofía pagana, y que bueno, él seguía practicando su vida cristiana, seguía siendo el lector de la iglesia, pero bueno, él ya tenía inclinaciones muy fuertes al paganismo. Tiempo después, en un tiempo determinado, fue llamado para recibir el título de César, y desde entonces se declaró partidario de la restauración del paganismo. Él, en un momento determinado, lo llaman a ser César, porque era descendiente del imperio, y que bueno, en este momento él ya no tenía una máscara más que ocultar, ya tenía un poder de autoridad. Bueno, decide declararse abiertamente un hombre que amaba el paganismo, y que decide restaurar básicamente, y es un partidario del culto al paganismo, ¿no? Fue donde su fe no era verdaderamente verdadera, no, perdón la redundancia, pero es que su fe no era verdadera, su fe no era auténtica, no ha sido de nuevo. Y bueno, esto nos da mucha luz a que, bueno, sucede y ha sucedido durante muchos siglos. Mucha gente que llega quizás
a ejercer algún ministerio, esto no quiere decir que sea cristiana y que haga algo nuevo. Esto lo hemos visto una cantidad de veces impresionantemente, y en el caso de este famosísimo hombre Juliano, bueno, sucede que era un hombre que cuando recibe el título de César decide abiertamente declararse pagano, ¿no? Él dice, bueno, creo que no estoy a gusto en la iglesia cristiana, creo que no es conveniente que yo esté aquí. Bueno, él decide ejercer sus fuerzas a ejercer el culto pagano. Cuando quedó como único emperador, él decidió que sus primeros actos de gobierno tendrían por objeto la implantación del viejo culto de los dioses. Esto es lo que él decide, ya siendo el único emperador, el único que toma decisiones, bueno, que su gobierno tendrá como objeto la importancia de nuevamente restablecer el culto de los dioses, el culto pagano, el culto antiguo de los griegos y de los romanos. Bueno, era nuevamente establecido por Juliano. Él dijo que tendría que establecerlo nuevamente. Juliano no pretendió perseguir a la iglesia, hizo algo más astuto. Esto uno pudiese pensar que, bueno, Juliano pudo haber iniciado una persecución cristiana, puesto que ya no estaba de acuerdo con el cristianismo y ya no tenía ningún agrado como tal hacia el cristianismo. Pero bueno, él dice, no, yo no voy a hacer esto. Él decía hacer algo mucho más astuto, que bueno, que sus antecesores. Algo le tuvo que haber aprendido a Constantino, del legado que había dejado Constantino, bueno, algo le tuvo que haber aprendido definitivamente. Bueno, lo primero que hizo fue devolver a los paganos los templos que habían sido cedidos a los cristianos por parte de Constantino. Los templos, debemos recordar que Constantino había cedido los templos para la adoración cristiana. A pesar que, bueno, había una combinación ahí del paganismo y cristianismo, bueno, oficialmente estaban cedidas al cristianismo, pero bueno, lo que hace Julián es decir, no, queremos regresar los templos a los dioses paganos, a nuestra vida práctica, a nuestra vida romana y griega, y bueno, deciden quitarle todos los templos a los cristianos y cedérselo básicamente a los paganos y establecer nuevamente el rito pagano, restablecer los oráculos, restablecer, bueno, la vida que llevaban los griegos desde el primer siglo del cristianismo y anteriormente el cristianismo. Bueno, esto es lo que hizo Juliano, devolver los templos a los paganos. Juliano le dio un gran giro inesperado al paganismo. Esto es algo impresionante, esto es algo único que él hizo. A ningún emperador, es más, de ningún sacerdote quizás se le pudo haber ocurrido tal idea o llevarlo a estos máximos niveles que los llevó Juliano. Juliano decide dar un giro inesperado al paganismo y bueno, él sí decide establecer los ritos y los cultos paganos. Pero bueno, él lo hace de una manera totalmente distinta. Él no decide establecerla como antes, no decide hacerlas como normalmente se hacían, sino hace una reforma totalmente a este tipo de cultos. Bueno, lo primero que hizo fue aspiró a fundar iglesias paganas en un templo, no un templo de paganismo, sino una iglesia pagana. Esto es lo que hace Juliano, no fundar templos paganos, sino fundar iglesias paganas. No era lo mismo hacer un templo ordinario, un templo clásico, que donde se adoraban a los dioses como ellos lo hacían, sino ya hacerla una iglesia. O sea, tomar el nombre iglesia del cristianismo, tomar ideologías cristianas y llevarlas al paganismo. Y de la misma manera traer el paganismo a la iglesia. Esto fue el ideal de Juliano. Bueno, dándole carácter espiritual a sus cultos y a sus templos paganos. Imagínense, él quiso darle un carácter espiritual ya no inmoral, ya no desatadamente como lo hacían los griegos y los romanos, sino ya de un carácter más espiritual. Aunque ellos sigan practicando el sacrificio de animales, aunque ellos seguían practicando los oráculos y consultas a los demonios, básicamente a sus dioses, y bueno, pero dándoles un carácter espiritual. Imagínense la mente de Juliano. Y bueno, si ustedes leen la vida de Juliano, sus discursos, era un hombre muy inteligente y que bueno, no carecía de ningún tipo de conocimiento ni cristiano, ni político, ni helenístico, ¿no? Y hizo una combinación ahí tremendamente terrible, que bueno, le costó muchísimo, no solamente el cristianismo, sino a su ideología. Ahora, no solo sería una ceremonia cotidiana lo que haría en sus reuniones, sino incluiría oración y cánticos. Ahora, en sus templos paganos y en sus servicios paganos, bueno, ya incluiría la oración y cánticos. ¿Quién hacía esto? Bueno, los cristianos. Sin duda,
queriendo unir el paganismo con el cristianismo. Esto es indudable. También lo que hizo fue fundar escuelas, hospitales, colegios para sacerdotes paganos. Bueno, mire, fundó escuelas para la educación, pero con una influencia sumamente helenística, con una influencia paganizada, escuelas con maestros que, bueno, tenían una ideología que Juliano tenía en mente, ¿no? Hospitales, bueno, hospitales para beneficio de la sociedad, imitando la hospitalidad y la armonía y la piedad de los cristianos. Bueno, él dijo, bueno, nosotros también podemos ser hospitales, podemos ayudar a los necesitados. Y bueno, colegios para seguir educando a sus sacerdotes paganos. Vamos a recordar que, bueno, las grandes escuelas de filosofía, de retórica y de teología, bueno, la habían fundado principalmente los de teología, los cristianos. Bueno, Juliano dice, bueno, yo también voy a hacer mi escuela, pero para enseñar a sacerdotes paganos, ¿no? Esto es lo que hace una imitación básicamente del cristianismo, llevando el paganismo a una cierta espiritualidad, a un cierto carácter cristiano, se lo queremos de esta manera, maquillando una vida pagana hacia un culto verdadero, ¿no? Esto es lo que pretendía Juliano. También se ofrecían en el templo limosnas para el sustento de los pobres. ¿Quién hacía esto desde el primer siglo? Bueno, los cristianos. Los griegos y los romanos nunca se interesaron por los pobres ni por los huérfanos. Bueno, esto es algo que el cristiano empezó a hacer y ustedes pueden verlo en mis estudios anteriores. Y que bueno, Juliano se dio cuenta que el cristiano tenía éxito en esto, pero él pensaba que era un éxito que se le hubiese ocurrido a los cristianos o que de alguna manera tenían éxito porque, bueno, lo hacían con cierta piedad. ¿No? Juliano sabía muy bien lo que decía la Escritura acerca de esto, de la piedad hacia los pobres, pero bueno, no había entendido el sentido espiritual verdaderamente lo que conllevaba esto, ¿no? Y que era de Dios y que era por parte de Dios el sustento que podían tener aquellos pobres. Bueno, él imita esto y bueno, en los templos levanta limosnas y ofrendas y esto era para llevarlo a los pobres. Esto lo establece Juliano en sus templos y en su ideología. Bueno, esto es lo que establece Juliano. También se establecieron predicaciones o sermones, cosa que los paganos nunca habían hecho. O sea, imagínense que es el único que establecía homilias, sermones o predicaciones. Bueno, eran los cristianos. Los sacerdotes paganos hacían otro tipo de prácticas, pero bueno, jamás una predicación o un sermón. Bueno, Juliano lleva a estos niveles el paganismo y dice, no, vamos también a predicar en nuestros templos. Bueno, esto fue una reforma que sufre el paganismo, una reforma que bueno, ya estaba totalmente perdido, el paganismo estaba hundido, el paganismo, los cultos paganos ya estaban por los suelos, los templos estaban siendo abandonados, como vimos en el capítulo anterior, y el cristianismo tenía un auge. Pero bueno, creo que Juliano lo que hace es que trata de imitar al cristianismo, ¿no? En cierto sentido, él quería llevar lo que dice exactamente la Biblia. Lo que abunda en el corazón es de lo que habla nuestra boca. En él abundaba un conocimiento cristiano, él abundaba un conocimiento bíblico, pero abundaba también un paganismo que nunca había dejado, que siempre había admirado desde su juventud. Y bueno, él quiso llevar lo que tenía en su corazón y en su mente a una realidad. El paganismo unido al cristianismo, y bueno, lo miraba reflejado en cierto sentido. Como vuelvo a decir, bueno, los cristianos esto lo miraban de una manera sumamente rara, ver cómo el paganismo entraba al cristianismo y el cristianismo al paganismo, y como vuelvo a decir, creo que hubo muchos cristianos que estuvieron en desacuerdo y que jamás se unieron a este tipo de prácticas. Tristemente hubieron cristianos que les agradó este tipo de costumbre, este tipo de culto, y que bueno, se unieron a este misticismo pagano cristiano, si lo queremos ver así, y que bueno, trajo frutos muy amargos en esa época. Bueno, y lo que sucede a continuación es que, bueno, al ver Juliano que el cristianismo aún seguía floreciendo y que habían cristianos que no se doblegaban ante su ideología y su tipo de culto, bueno, él hace ciertos edictos, ciertas leyes que, bueno, prohibían a los cristianos realizar ciertas cosas que enumeraré a continuación. Lo primero que él hizo fue prohibir la celebración de bautismos. Él dijo que no se tendrían que ver bautismos. Y él tenía unas razones totalmente estúpidas, él tenía razones fuera de la realidad cristiana.
y bueno, él lo hizo simplemente por una política corrompida. Dijo, ¿saben qué? No voy a permitir que haya bautismos en mi imperio. Esto es la primera prohibición que hizo, bueno, que los cristianos bautizaban clandestinamente. Otra es lo que la predicación y discipulado eran actos ilegales. Un cristiano ya no podía predicar abiertamente o discipular a un nuevo creyente. Él decía que era algo ilegal y que no se podría hacer. Esto podría ser pagado con cárcel o con exilio, no con muerte o persecución. Corro repetir, él nunca tuvo en mente esto, aunque en ciertas revueltas hubo algunos cristianos muertos que él consintió. Eso fue otra cosa. Él jamás abiertamente quiso hacer un edicto de persecución, pero bueno, sí consentía y sí permitía que bueno, los cristianos fueran maltratados en cierto sentido, que en ciertos casos hubo muertes en revueltas y que bueno, él no hizo nada. Y bueno, él les prohibió básicamente que no predicasen abiertamente o que discipulasen a nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque no le convenía que su paganismo y su tipo de culto, bueno, se viera afectado por la predicación de la palabra de Dios. Él trató de calmar y callar la palabra de Dios. Esto jamás se ha podido lograr. Ningún hombre ha podido hacer esto. Y bueno, Juliano intentó con sumamente ineficaz. No se permitió también a los cristianos establecer escuelas de literatura o retórica. También decidió cerrar las escuelas que se habían levantado de cristianos. Y esto lo hacía diciendo que, bueno, los cristianos, no, ¿por qué tendrían que usar los métodos que usaban los griegos paganos, ¿no? Él decía, no voy a permitirles que ustedes usen nuestros métodos, nuestros antepasados, de nuestra herencia, de nuestro helenismo. Dijo, pues yo no voy a permitir que usen los métodos que usaban los griegos. Dice, pues no, ustedes no pueden enseñar retórica, no pueden enseñar literatura, no pueden enseñar apología, no pueden enseñar teología, no pueden enseñar ningún tipo de estudio. Y debemos recordar que en esta época los cristianos eran muy estudiosos, como hemos visto en capítulos anteriores. Los cristianos, si algo hacían prácticamente dedicarse al estudio. Bueno, aquí empieza una decadencia que estaré hablando capítulos posteriores, donde ya empieza una decadencia de intelecto, empieza un cierto descuido de la lectura y entra mucha ignorancia en la iglesia. Bueno, Juliano aportó una parte a eso, prohibiendo que ya nos enseñase a los cristianos. Esto fue lo que él dijo como edicto. Y bueno, también los cristianos no podían ejercer cargos públicos ni ser oficial de ejército. Esto es lo que también establece Juliano. Anteriormente al edicto que hace Juliano, bueno, hubieron varios cristianos que estuvieron en el ejército por razones de patria, por razones también que bíblicamente no están en desacuerdo y que bueno, los cristianos habían entendido. Bueno, lo que hace Juliano, el apóstata, fue decir, no, ustedes no pueden ejercer ningún cargo de oficio del ejército, no pueden ejercer a mi ejército romano, no pueden ejercer ningún cargo público, no pueden ejercer voto en la sociedad. Y bueno, empezó a restringirlos en cierta manera. No los empezó a perseguir, pero sí empezó a encerrarles, a limitarles ciertas áreas, ciertas actividades. Y bueno, como fin de todo esto, también desconfiscó todos los bienes de la iglesia. Empezó a confiscar los bienes de la iglesia, la economía y los tesoros cristianos. Y bueno, los heredó al paganismo y él mismo se quedó con muchas cosas que le pertenecían a la iglesia. Empezó a saquear a la iglesia cristiana, a los cristianos. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que hizo como edictos y para tratar de sacar ventaja a lo que él estaba haciendo, ¿no? Establecer un culto pagano. Y bueno, es por esto que se gana el gran título de Juliano el Apóstata. Después de venir de una fe cristiana, después de ser un lector importante en la iglesia, bueno, decide no solamente renunciar al cristianismo, sino establecer un culto totalmente extraño y sumamente pagano. Si bien con el sentido que le dio Constantino a la iglesia perdió parte de su identidad, como vimos la semana pasada, con Juliano hubo mucho más pérdidas y confusiones que han llegado hasta nuestros días. Esto es lo que Juliano, bueno, hizo. Empezó a meter ideas donde hubo mucha confusión, donde el cristianismo sí ya empezaba a paganizarse, donde el cristianismo ya había una época de mucha batalla espiritual, donde ya estaban a un estilo de vida acomodados de paganismo y de ciertas costumbres que la iglesia no había predicado siglos atrás. Bueno, lo que hace Juliano es nuevamente establecer esto y que la iglesia pierda fuerza e identidad. Hasta cierto sentido logró esta área, pero bueno,
como veremos en los capítulos posteriores, hubo cristianos que se tuvieron que mantener y se mantuvieron con la ayuda del Señor. Bueno, otra situación que hace Juliano, bueno, es su viaje a Antioquía. En este viaje sucede algo sumamente interesante, sumamente importante y extraño al mismo tiempo, yo puedo llamarlo. Y que bueno, en este viaje a Antioquía, quedó muy disgustado Juliano, quedó muy disgustado a ver que el pueblo no concurría a las fiestas o a los festejos que había preparado en los templos. Él había preparado ciertas festividades en sus templos paganos y bueno, él cuando visita a esta ciudad de Antioquía, bueno, se da cuenta que los cristianos no están yendo a los templos y bueno, se enfurece, se enoja y fue ahí donde se propuso reedificar el templo de Jerusalén. Imagínense ese templo que fue destruido por Tito, el segundo templo en el año 70 por Tito, que ya hablé sobre ello, capítulos anteriores también. Y bueno, él decide en esta época tratar de reedificar el templo. Imagínense, él dice, vamos a levantar el templo de Jerusalén. Esto con la idea seguramente para oprimir a los cristianos, ¿no? Que el judaísmo se levantara nuevamente y ejerciera el sacrificio que tantos años habían esperado y que siguen esperando los judíos. Y que bueno, dijo, esto me va a ayudar para que los cristianos ya dejen de dar lata y que se vean minimizados. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando estaban ocupados en las tareas de remover los escombros que estaban amontonados, sucede algo bien importante e impresionante. Grandes masas de fuego reventaron el interior del templo, sobre aquellos montones que habían pasado ya varios siglos, aquellos montones de escombros, bueno, empezaron a levantarlos y empiezan unas masas de fuego, bueno, la historia nos da este nombre, grandes masas de fuego, y reventaron el interior del templo. Esto hace que varios obreros del templo en su interior mueran. Y algunos, bueno, salgan huyendo diciendo que es imposible levantar el templo. Esto es algo impresionante que sucede en tratar de levantar el templo juliano. Este incidente se lo atribuye a algunos a causas naturales. Esto en esa época dicen, bueno, esto es una causa natural que no es muy común, que bueno, que se lo pudieron haber atribuido. Otros creen que Dios intervino divinamente, providencialmente, pues los cristianos en esa época recordaron las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Acerca del templo que no sería restaurado hasta el tiempo que se había indicado. Bueno, había una disputa entre los paganos y entre los cristianos que bueno, ellos decidieron no darle crédito a algo divino, mientras los cristianos decían que sí. Y bueno, la gente común decía que era un acontecimiento natural. Bueno, yo lo dejo a su criterio de ustedes y yo tengo mi propia opinión, pero bueno, a la luz de la historia ustedes pueden pensar también qué es lo que sucedió en esa época, ¿no? Realmente yo creo que fue providencia divina, definitivamente, no hubo otra situación más que esto. Y que bueno, ya estaré finalizando con la muerte de Juliano el Apóstata. Cuando tenía un poco más de 30 años, como acabo de decir al principio, era muy joven cuando él muere realmente. Durante la campaña contra el imperio parto fue herido por una lanza que había sido arrojado por un soldado persa. Esto es después de esta campaña contra este ejército, bueno, tenía simplemente 30 años de edad, bueno, se atravesaba con una lanza y muere herido por ella, por un soldado persa. Esta es la muerte de Juliano, un final triste, un final que, bueno, no cualquier persona pudiese morir así, que bueno, en su época murió de esta manera, un hombre que tenía mucho futuro, un hombre que era cristiano, un hombre que gozaba de privilegios en la iglesia, un hombre que iba a ser emperador, pero que trató de paganizar al cristianismo, que tuvo frutos amargos, sí, por supuesto que sí, no solamente en su vida, sino en cierta área de la iglesia, puesto que la iglesia también adoptó ciertas costumbres. Es aquí donde se rompe totalmente el hilo de la piedad, es aquí donde ya definitivamente el cristianismo ya no es puro, donde el cristianismo ya no goza de esa autenticidad en general, sino que ahora veremos de aquí a continuación a un cristianismo contaminado, y es aquí donde estaremos sacando de medio de todo ellos aquellos grandes hombres místicos, aquellas grandes mujeres piadosas, aquellos padres del desierto, aquellos hombres que decidieron seguir al Señor a pesar que el cristianismo había perdido una identidad de nombre. Bueno, siguieron con una vida práctica. Esto lo estaremos analizando toda la Edad Media en los próximos capítulos. Damos por terminado este estudio. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y que el Señor les bendiga.